Muy buenos días. La lectura de hoy está en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos 6 al 23. El versículo 6 fue el último del día de ayer, pero hoy lo usamos como un enlace para ambas partes del pasaje, porque Jonatán dijo a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y este es el versículo clave que Fernando destacaba el domingo pasado en el culto, en el mensaje de la iglesia Revive, el domingo por la mañana. No es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Y es bueno que nos detengamos en este versículo para aplicarlo a nuestra vida, a la situación en la cual nos podamos estar enfrentando en este día. Y qué descanso trae al corazón saber que para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Yo no voy a leer el pasaje hoy porque son muchos versículos y el tiempo del que dispongo es breve, pero se nos relata de qué manera Jonatán pide a Dios una señal al mostrarse a los filisteos, y dependiendo de la respuesta que él obtuviera de ellos, saber si podía enfrentar la batalla o si mejor era retirarse. En este sentido, la señal es clara: él avanza con su paje de armas y produce uh, una situación tal entre los filisteos que ellos mismos terminan luchando, matándose entre ellos. Y entonces Saúl, ante el griterío y las voces, pues se levanta también con sus hombres para participar de la lucha. Ayer decíamos que el pasaje era un testimonio de dos cosas. La primera, de la bondad de Dios, porque no entendíamos bien ni entendemos por qué los filisteos no aplastaron a Saúl con el ejército y con los recursos que ellos tenían. Sin duda Dios intervino para guardar a su pueblo. También hablamos de que fue un testimonio de la debilidad de Saúl, que estaba recostado bajo un granado y que estaba aferrándose a la cáscara, a lo exterior, aquello que representaba la vida espiritual o la religión, y en realidad solo eran cosas que hablaban de lo esencial, pero él había perdido la presencia, la bendición y la aprobación divina. Y esto es trágico en la vida de una persona. Y generalmente las personas legalistas se aferran a lo externo, al no hagas, al no digas, a un montón de reglas, pero pierden lo esencial de una vida de comunión, de libertad, de adoración, de gozo y de verdadera adoración y oración con el Padre. Ahora, hoy tenemos un testimonio de la bravura y piedad de Jonatán. Vamos a encontrar aquí a un muchacho que es valiente y que además depende de su Señor. De esta manera mostraba ser mucho más apto que su padre para llevar la corona. Y dice alguien: aquí tenemos un racimo dulce de una cepa agria. Y lamentablemente, Jonatán vivió su vida a la sombra de un hombre abandonado de Dios. Luego, el resto de la historia, la decadencia espiritual de Saúl, es verdaderamente terrible. Pero Jonatán fue fiel, trabajó para su padre, amó a David y quiso siempre agradar en todo a Dios. Pero bueno, aquí Jonatán manifestó la gran fe que tenía. Como hemos dicho, diciendo: no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas respaldó esa fe. Estaban convencidos de que el Señor podría valerse solo de dos hombres para liberar a su pueblo. Sin embargo, el rey no poseía ni conocía semejante fe. Y entonces ellos elaboran un plan de avance, basándose en la reacción que tendrían los filisteos al verlos. Y cuando estos les invitan a entrar a su campamento, se convencen de que Dios
les habría de dar la victoria. Ellos reconocieron que esto sería del Señor y de sus instrumentos. La victoria fue definitiva. La muerte de 20 enemigos provocó pánico entre los filisteos. Ellos fueron deshaciéndose de unos y otros. Dice la idea allí que se derretían como la nieve ante el sol, hasta el punto de que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Allí la idea del versículo 16, los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iban de un lado a otro y era deshecha. Esa es la idea. Como la nieve se derrite cuando los rayos del sol comienzan a caer sobre ellos. El versículo 20 dice que juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Así que Dios les estaba mostrando a los filisteos la insensatez de confiar en las armas y hacía de sus espadas y lanzas los instrumentos de su destrucción. Así que resultaron más fatales en sus propias manos que si hubiesen estado en las manos de los israelitas. Era irónico un poco. Ellos habían privado a los israelitas de armas, no les habían permitido tener herreros para que el ejército se pudiera armar. Y sin embargo ahora ellos mismos utilizan sus propias armas para matarse unos a otros. Y en lugar de eliminar a los israelitas, se eliminan entre ellos mismos. Dios interviene. Dice el versículo 13 que la tierra tembló. Y esto sin duda fue una obra divina. Dios interviniendo para dar bendición y salvación. Y entonces vemos la triste participación de Saúl. Entre el versículo 17 y el versículo 23 se nos relata cómo Saúl entra en acción, pero la participación de él es tentativa, porque en realidad nunca entró en batalla, sino que manifestó una gran decisión. Primero tomó un tiempo para averiguar que Jonatán y su paje habían sido los que provocaron el alboroto. Luego, versículo 17, se puso muy espiritual y quiso determinar por una revelación especial lo que se debía hacer y mandó que el arca fuese traída. Pero cuando vio de pronto que la victoria era tan obvia, desistió de su espiritualidad y detuvo al sacerdote. No hace falta que consultes nada al Señor. La victoria está en nuestras manos. Hay que salir a la batalla. Y entonces se lanza a terminar una batalla que ya estaba ganada. Esta acción demuestra la presunción de Saúl. Quiso aparentar entrega al Señor, pero cuando estuvo seguro de que él mismo podía lograr la victoria, se olvidó de depender del Señor. Ya no necesitaba que le dijera nada. Claro, la victoria hizo que muchos que habían abandonado a Saúl comenzaron a seguirlo de nuevo. Personas que quizá no eran tanto del pueblo de Israel, sugieren algunos, sino que extranjeros que estaban apoyando a los filisteos se pasaron al lado de Saúl. Y entonces el rey ahora entra en una época de popularidad. Porque como decía Fernando el domingo, Saúl se cuelga las medallas. Es Jonatán el que había empezado la batalla, pero se hizo correr la voz de que era Saúl el que había entrado en batalla. Él entra en una época de popularidad, todo el mundo quiere unirse a él y el autor sagrado termina esta sección con una declaración muy significativa en el versículo 23. Dice, así Jehová salvó a Israel aquel día, en el versículo 23. La victoria no fue de Saúl, ni del pueblo. La victoria fue de Jehová de los ejércitos. Fue Dios el que obró maravillas, a pesar de la situación de este líder que había perdido la bendición, que había perdido el norte de su vida.
y gracias también a la fidelidad de su Hijo. Y esto nos hace pensar. Eh, Tristemente, a veces los pastores, los líderes de las iglesias pierden la visión. Esto hace que la iglesia se vuelva inútil, incapaz de alcanzar victorias, pues por la gracia y la misericordia de Dios, esto no es así. Dios igualmente puede bendecir y dar victoria cuando aquellos que están subordinados a la autoridad que está sobre ellos son fieles al Señor y manifiestan fe y dependencia del Señor. Por eso la idea principal en esta mañana la quiero recordar. No importa el origen, el estatuto o el talento de una persona cuando somete su vida al servicio de la voluntad del Señor para cumplirla, cueste lo que cueste. Y la victoria llegará para la gloria de Dios. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, qué bueno es saber que tú cuidas de mí cada día, que cuentas conmigo en tu obra, en tu iglesia, en tus propósitos eternos, que siempre me dirijas, me guíes y que la victoria que pueda alcanzar me lleve a darte siempre la gloria y a confiar más en ti. En tu nombre, amén. Los espero mañana para despedirnos ya de esta historia y de este tema, las locuras divinas, con las cuales el Señor nos ha bendecido tanto. A Él sea la gloria y el honor.